Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos de nuevo. Me vais a disculpar porque primero tengo que confirmar que esto se esté grabando, correcto, y luego deciros que por un problema que afortunadamente lo he podido frenar a tiempo, he tenido que repetir esta misma tarde el vídeo que había colgado ayer. Os recomiendo de entrada, a todos los que os interese el tema, que lo descarguéis, porque no se sabe qué puede pasar con este libro, con este vídeo. Independientemente de que yo lo he grabado y por lo tanto está a buen seguro. Obviamente eh, es un vídeo inocente en el que no existe ningún motivo justificable para denunciarlo. Por lo tanto, si desapareciera, eso no va a hacer más que darle muchísimo valor a este vídeo en otras plataformas. Y el valor, si lo tiene, si lo tuviera, no estaría tanto en la cosa en sí, el que yo os vaya a contar el cuento de los Illuminati hoy, no el de los anteriores, y qué pudo pasar realmente con ellos, sino más bien lo concerniente a ceremonias y a fechas. Me he tomado el trabajo de poner las fechas bien claras y en base a eso, seguramente que hay algunos de vosotros que podrán especular sobre qué nos espera en un futuro. Bien, aprovecho para comentaros brevemente, puesto que grabo esto esta tarde, que me ha mandado un amigo coronel que tengo una noticia, ya podéis imaginar qué es, una noticia según la cual Jim Woolsey, que fue el director de la CIA con Bill Clinton durante 3 años, acaba de hacer unas declaraciones diciendo que los extraterrestres están entre nosotros y que él tiene pruebas. Por ejemplo, un amigo suyo, piloto, le detuvo un ovni, un avión a gran altura y se quedó ahí quieto. Bueno, esto va a ser notición. Independientemente de lo que grabamos ayer emitimos en Cuarto Milenio, pero es que va a haber revelaciones continuas. Ahora bien, lo que cuenta este señor, primero, ha esperado ahora a contarlo. ¿Por qué? Porque ahora lo hace, primero, para subirse al burro de las revelaciones y decir, ojo, que yo también intento contar la verdad, no contando nada de lo que él sabía como director de la CIA, que probablemente no sabía mucho, porque si no, Bill Clinton le habría sonsacado porque estaba muy interesado en el tema de Roswell. Pero segundo, porque lo hace para promocionar un libro suyo que acaba de salir en Estados Unidos que se llama, no me desvío del tema, ese global de los, entre comillas, Illuminati. Estoy hablando de alguien que pertenece a una de esas pandillas. Llamémosle como queramos, es para mí un seudónimo, no sé, claro, pero obviamente pandillas perversas en ocasiones. No hablo de este señor, hablo globalmente. Bien, la cuestión es que era para promocionar un libro suyo que se llama Operación Dragón y en el cual sustenta la increíble, valiente y bien documentada y bien demostrada teoría según la cual a Kennedy le mataron los rusos a través de Oswald. Es decir, el Kremlin ordenó su muerte. Bueno, esa ha sido la teoría oficial de siempre. Y si interesa, y en un futuro esto vuelve a ser noticia cuando salga el libro en España o cuando sea, y si se ve que hay interés real en temas como estos, hablaríamos de ese tema. Pero esto vamos a hablar en un futuro. Bien, entrando con nuestro tema, yo voy a permitirme hacer algo que para mí es totalmente nuevo, novedoso, que es compartir pantalla e irme a el PowerPoint que quiero compartir con vosotros. Bien, vamos a fijar mi imagen en un ángulo que no os pueda perturbar, que nos perturbe, para hablar de los Illuminati de Baviera. En principio, de los Illuminati de Baviera, te pongo aquí un pequeño guión para no desviarme, pero os decía el otro día, y no voy a enrollarme más, que los Illuminati de Baviera se fundan por parte de un profesor de Derecho aquí, como lo tenéis, no quiero taparos, así que muevo mi imagen para que quede grabado.
el 1 de mayo de 1776. Falta por añadir muchas cosas, pero de eso hablaremos en el cuarto vídeo, porque en el tercero seguiremos hablando de los supuestos Illuminati. Hoy no, de los que hoy se llaman Illuminati, es decir, de la orden principal. No una que hace publicidad en Internet, que lo que quieren es cobrar dinero a mucha gente, no, no, de una fundada por un personaje de mucho peso, pero vamos a ver anunciado al final de este vídeo, pero en el siguiente lo veremos. Bien, a partir de cuarto, quinto vídeo, cuarta, quinta parte, hablaremos sobre los Illuminati y veremos cómo este señor efectivamente, como habéis preguntado algunos, salió de una universidad de los jesuitas y hablaremos de mucho más, de quiénes eran sus alumnos y los miembros de esta orden, entre ellos algunas de las grandes cabezas de Alemania, sobre todo en esa época. Bueno, os comentaba el otro día que lo interesante es que esa fecha coincidía con, digamos, lo que se conoce normalmente como Beltane, aunque Beltane, la fiesta, una de las 4 grandes festividades celtas, realmente es la noche anterior, es decir, la madrugada del 1, que va del 30 al 1 de mayo, mientras que hay discusión a este respecto, pero la noche anterior es la noche de Valpurgis, conocida como Noche de las Brujas. Beltane no tiene esa connotación y más bien sí una fiesta sexual de regeneración de la naturaleza en la primavera vuelve a emerger. Pero no me voy a enrollar con el tema de las fiestas de mayo, que nos llevaría muy lejos. Hablar del árbol de mayo, de qué relación tiene lo que llaman las mayas, las fiestas de las mayas en muchas partes de España y en otras partes del mundo, incluido algunos países de Hispanoamérica. No, porque eso nos llevaría lejos y su conexión, por ejemplo, con Osiris, con cómo Osiris emerge, resucita, el Yed, el pilar Yed, se eleva, nos llevaría muy lejos ahora a sitios muy interesantes y también muy conectados con esto. Pero como yo tengo mucha tendencia a irme de un lado a otro, me ciño al guión. Lo importante es que hoy en día hay mucha gente que dice, nos gobiernan los Illuminati. Y cualquier cosa que ven lo atribuyen a los Illuminati. ¿Qué puede haber de cierto en esto? Aparte de las muchas insensateces absolutas que abundan en Internet. Lo que ocurre con esas insensateces, cosas sin base, sin fundamento, y lo digo después de haberme dedicado muchos años, décadas, al estudio de muchas cosas, pero entre otras, del esoterismo y de la iniciación, bueno, incluso de las sociedades secretas. Me he dedicado muchísimo tiempo. Bien, he de decir, y ya os lo comentaré más adelante, que los Illuminati de Baviera tenían unos ritos que os explicaré en el 1, 2, 3, en el quinto vídeo de esta serie. Lo tengo en mente, aunque no, esto no está ni pergeñado, pero os explicaré en los niveles iniciáticos y os diré que ese sistema de iniciación ha pervivido hasta nuestros días, pero para nada les podemos llamar los Illuminati, ha pervivido de tal forma que gente que tiene la autorización, que ha recibido una patente, como ocurre en muchas órdenes esotéricas, en diferentes ritos masónicos y en otras muchas órdenes martinistas y un largo, o ciertas órdenes rosacruces y un largo, etcétera, de órdenes, digamos, externas. Quien ha recibido esa patente, tiene la potestad para impartir esa iniciación. Y bien, uno de mis maestros y amigos, con el único en este plano físico que continúa manteniendo amistad y admiración, porque él es una gran figura en muchos campos de la ciencia y de otro tipo, y que ha recibido muchas iniciaciones masónicas e imparte algunas, entre otras, está autorizado para impartir la iniciación en los ritos de los Illuminati
de Baviera, que no tiene nada que ver con lo que yo os voy a contar y desde luego no, no tiene nada que ver con ese señor que se ha montado una orden Illuminati en inglés y que es un negocio tremendo, aunque él a lo mejor tiene una patente, pero esto lo haremos mucho más adelante en cuál fue la continuidad, posible continuidad de los Illuminati de Baviera. Bien, volviendo a lo nuestro, cuando tengáis interés en profundizar, pues os recomiendo, hay varios libros al fondo, pero ahí tenéis el libro de mi buen amigo ya fallecido, Luis Martínez Otero, Los Illuminati, y tenéis este otro más reciente de Robert Howells, que habla en un sentido crítico diferente a todo lo que hay en Internet de la revolución contracultural. Es decir, nombrando a Wikileaks, Anonymous y otros como verdaderos continuadores de los Illuminati. Y ya vamos a ver más adelante en el cuarto vídeo y en el quinto que realmente los Illuminati eran una orden revolucionaria y que si se les puede considerar ideológicamente padres de algo, es padres del comunismo y del anarquismo. Y bueno, ya de corrientes como estas, como Anonymous, Wikileaks, etcétera, que actúan en esa onda. Hoy en día, que no tienen sentido más que para dividirnos y lavarnos el cerebro, las distinciones entre derechas e izquierdas, ellos están en esa búsqueda de la libertad. Bien, siguiendo con esta historia, y me vuelvo a el ángulo en el que todos me podáis ver, hay un rito, hay varios ritos a los que se ha acusado como Illuminati. Y uno de ellos, que os voy a detallar un poco, por esto es importante que lo tengáis grabado, por el significado que tiene, es, perdón, os recuerdo algo, porque por eso he puesto abajo 666. Bien, resulta que os he puesto antes que el 1 de mayo del año 1776 tuvo lugar la fundación. Eso en inglés se escribe como May 5, o sea, 5 May, 5, 1, 6. Y muy interesante porque una de vosotras, que me estáis escuchando, una amiga, me llamó la atención y me dijo, qué interesante que es 156, sí en español, pero en inglés, que es como se escribe internacionalmente, es 516. Ahora, ella ignoraba que en este vídeo yo iba a hablar de algo que ocurrió el 616, que tuvo lugar la inauguración oficial del macrotúnel de San Gotardo que une Italia con Suiza y que es el túnel mayor del mundo. Bien, luego hablaremos de qué puede significar 616. Ahí tenéis la obra del túnel. Es un túnel por el que va a pasar el tren, va a ahorrar muchísimo tiempo, va a poder unir a toda velocidad con tren de alta velocidad un extremo a otro. Ha sido una obra faraónica. Y ahí tenemos inaugurándola a los diferentes presidentes de los 4 países implicados. Sabéis que Suiza, que tenéis ahí a mano izquierda, después del italiano de Mario de Renzi, tenéis el primer ministro italiano al primer ministro suizo. Bueno, yo creo que es presidente de la República, no lo tengo claro. Sabéis que Suiza es una federación, la Federación Helvética, que se compone de 3 cantones. El que está al sur, que es a donde va a parar el puente, es el cantón italiano, por lo tanto está el primer ministro de Italia, que le toca el túnel también, favorece las comunicaciones. Hay un cantón francés y tenéis ahí al primer ministro de Francia, François Hollande, el que era entonces, y luego tenéis a Angela Merkel, primera ministra de Alemania, de la República Federal de Alemania, que hay un tercer cantón en Suiza que es el alemán. Bien, van alegremente a la inauguración del tren, viajando en el tren, que bien se viaja, y de repente se encuentran, después de que representantes de un montón de religiones bendicen la inauguración del túnel, y después de eso se encuentran de repente con un espectáculo
bastante alucinante, una performance interpretada por actores, pero repleta de simbolismo oculto. Y lo interesante es que eso requirió un dinero brutal, porque es una representación brutal. No, aquí no aparece, pero en la que intervienen cientos de actores, un montón de medios. Bien, lo interesante es que eso ocurre en un momento de máxima restricción económica y que eso no lo paga la empresa del túnel no sé qué, sino al final los impuestos de todos nosotros, en ese caso, de los trabajadores de los países que están pagando eso y la Unión Europea. Así que luego vienen los hombres de negro a cortarnos las alas si pedimos, si exigimos nuestros derechos. Bien, en eso, que más bien parecía un triste aquelarre que una celebración y homenaje, entre otras cosas, a los 3 obreros que habían caído, habían muerto en el túnel, todo empieza más o menos en el interior del túnel con, primero, ese traslado de obreros zombies, pero que no aparecen completamente zombificados aquí, y que luego inician una marcha en la que se van zombificando progresivamente, cada vez se hacen más zombies. Es una marcha militar, van convirtiéndose en autómatas. Después hay una serie de extrañas procesiones durante las cuales, esto es el final, no he podido obtener ninguna imagen de la procesión, los hombres muestran unos cráneos cornudos como si fueran objetos de culto y van seguidos por mujeres que muestran cuernos en sus cabezas. Ahí tenemos a una de ellas. Bien, afuera, o sea, esto ocurre en un ámbito. En el otro, asistimos a una marcha de obreros zombificados que cuando van a entrar se quitan, se arrancan los monos que tienen puestos, los monos de obreros, y hay algo muy interesante. De repente, 3 de ellos, antes de quitarse los monos, cuelgan en el aire inertes. Lo que pretenden es representar a los 3 trabajadores que fallecieron en la construcción de ese túnel. Pero aparecen ahí y de repente en su lugar aparecen 3 fantasmas tétricos que empiezan a flotar en el aire. Es como si fueran los fantasmas de estos 3, pero vaya qué poco gusto. O sea, si hay la mínima conexión, ¿qué dirían las familias? Y empiezan a flotar dirigiéndose hacia un vórtice que parece representar al ojo que todo lo ve más que a un túnel. Ahí les vemos. ¿Veis que es como un ojo que todo lo ve? O una puerta, un vórtice interdimensional o transdimensional. Y es interesante porque vamos a ver en el vídeo siguiente cómo muy cerca de ahí y justo en esas fechas todo apuntó a un túnel dimensional o transdimensional que, según algunos científicos, incluido algún premio Nobel, podría hipotéticamente provocar el fin del mundo. Bien. La cuestión es que otros obreros, otros actores, tenemos ahí a mujeres y hombres, vestidos de blanco, como si fueran extrañas novias de una extraña ceremonia, avanzan precediendo a un macho cabrío. Le tenemos detrás y vemos como detrás hay una angelita con alas. Es muy interesante todo esto. De repente van entrando dentro y a medida que pasa el macho cabrío, que es como un loco, es el loco del tarot, empiezan a postrarse los actores. Pero cuidado, lo hacen después de que el macho cabrío empieza a correr por el escenario como un loco, gritando como un poseso, mientras que la pantalla que hemos visto fuera muestra su rostro maléfico y después un caos de ojos. Ahí tenemos el caos de ojo y ahí el rostro maléfico de ese personaje, ¿vale? Y hay un caos de ojos. Después de eso empiezan a adorarle. Bien,
seguimos con el tema. Entonces, actores de ambos sexos que representan a quienes trabajaron en el túnel se arrancan sus monos sin salir de un estado de trance hipnótico. Y aquí no tengo la imagen, y sobre ellos desciende, cae un ángel semidesnudo. El ángel caído, obviamente cae de arriba, con enormes alas blancas y con un grotesco rostro infantil. Después de eso, de que el ángel revolotea por ahí, mientras él está revoloteando, se inicia una extraña orgía simulada. Obviamente he quitado alguna imagen. Aquí todo lo que aparece es anuncios de ropa interior, nada denunciable. Una orgía en la que, mientras que se echan polvos al aire, más evidente no puede ser la palabra, se llena todo de polvos, pues es una orgía simulada de todos con todas y viceversa, y en todas las versiones posibles. Bien, ahí tenemos parte de eso, parte de cómo se quitan la ropa. Obviamente los gestos son unos gestos de conmemorar, digamos, la inauguración de un túnel y de conmemorar la muerte de 3 obreros. O, como dijeron la versión oficial, es que recrea el folclore propio de Suiza. Que me explique alguien qué tiene que ver esto con el folclore de Suiza. O sea, no concibo en el folclore de Suiza a gente quitándose la ropa con el calorcito que hace en Suiza. Os lo digo porque estaba allí y hay mucha nieve, generalmente. En fin, seguimos. La cuestión es que es todo tan asombroso que se vuelven locos quienes asisten, los que están invitados a tomar fotos atónitos. Pero más atónito, y no he podido conseguir foto de eso, es las caras que ponen 2 de los dirigentes que están asistiendo a eso, que son Angela Merkel y el primer ministro, perdón, he dicho presidentes, italiano, Renzi. Ponen cara de asombro, mientras que el primer ministro de Suiza y el primer ministro de Francia no les parece sorprender. Y eso sea bien porque estaban al tanto de la ceremonia, pero ¿por qué los otros dos no? O porque no son ajenos a ese simbolismo. Hay que recordar que François Hollande, como todos los últimos presidentes franceses, al menos desde François Mitterrand, están en el simbolismo, en los ritos, en los gestos, hasta arriba. Eso lo han podido comprobar quienes me acompañaron. Es un viaje que lamentablemente no voy a repetir, muy cansado, tremendo, con muchas dificultades, a la Francia esotérica del norte, y pudimos, en lo que nos permitieron las circunstancias de Notre Dame, la contaminación, problemas varios, recorrimos algo del París hermético, está repleto, y de el París que va, digamos, desde el París, lo que se llama la Défense, que es como el árbol de la cabra y la cabeza de Malkut dentro del eje tradicional, esotérico de París, y desde ahí cómo se conecta con Sergi Pontoise y la obra faraónica que se ha hecho en Sergi Pontoise, absolutamente hermética, esotérica al máximo, todo iniciado por François Mitterrand, cuyo hermano, recordémoslo, fue gran maestre del Gran Oriente de Francia. Pero no, eso no es nada, es que París está reconstruido según un simbolismo pitagórico brutal. Bien, entonces, después de eso, estudiamos los ritos, los gestos, las formas en las que hacen las cosas Sarkozy. Daría para un vídeo, pero solo se hará si esto va para arriba, porque es tomarme muchísimo tiempo y, como os repito, que el objetivo mío es hablar de otro tipo de temas espirituales. Ahora, cuanta más personas atraiga a este canal o a otro, eso me pongo en manos del destino,
más personas podrán recibir el mensaje. Yo sé que los que estáis ahí, leo vuestros comentarios aquí en YouTube y en Facebook y, y eso me llena de una satisfacción tremenda y os lo agradezco muchísimo. Pero os decía que después vamos a ver quién ha venido después de Sarkozy, Macron. Lo dejamos ahí. Ahora, ¿por qué podrían conocer estos dirigentes eso? Bien, según un notable masón italiano, notable y ahora muy controvertido, autor de este voluminoso libro de, ¿cuánto? 800 páginas o algo así. No, 600. Es muy gracioso. A lo mejor tiene 666 páginas. Probablemente sí. Con las últimas que están en blanco, hasta 656 he contado. Ahora, que tiene una versión española más resumida, que tenéis aquí a continuación, él lo que afirma es que por encima de todas las obediencias masónicas conocidas, las obediencias masónicas son, por ejemplo, el Gran Oriente, la Gran Logia y un largo, etcétera. Y los diferentes ritos, que son el rito escocés, antiguo y aceptado, el rito escocés rectificado, el rito escocés antiguo y aceptado tiene luego otra cosa derivada de él, que es lo que se llama el grado 33, que es realmente el Consejo Supremo del grado 33 de la masonería escocesa. Tenemos la Gran Logia dependiente de Inglaterra, porque el otro es largo y complejo, insisto. Si interesa mucho el tema, desde luego en el futuro haré una serie sobre los orígenes de la masonería, sobre su evolución, sobre su desviación en muchos casos. Serían un montón de vídeos, pero vamos a ver si todos estos vídeos funcionan bien. Me lanzaría con ese trabajo, que será un trabajo ímprobo. Ir detallando eso en bastantes vídeos. Obviamente, yo cuando hablo de esto hablo con total libertad porque nunca, nunca he sido iniciado en la masonería. Eh, ¿Se me han insinuado en ese sentido? Sí, por supuesto. Todavía recuerdo, pero he tenido y tengo amigos masones, gente muy normal, muy corriente, y es más, algunos muy conspiranoicos, algunos tan conspiranoicos como yo o más, que les encanta hablar conmigo de conspiraciones, contarme cosas y que les cuente cosas, porque no tienen ni idea. Es como el fiel de la Iglesia católica o de cualquier otra. Yo comparo la masonería con el cristianismo. Es decir, hay diferentes iglesias y hay gente de un lado y de otro, y hay corrientes que se infiltran dentro de ella. Eso es lo que ocurrió con los Illuminati. Se infiltraron en la masonería en aquel año 1776 y sucesivos, y ahí fueron captando miembros. Y había gente dentro de la masonería que eran enemigos de los Illuminati o corrientes que eran competencia. Por ejemplo, los Rosacruces también se infiltraron en dos concilios. Concilios son como congresos. En dos, que hubo, uno de ellos inmediatamente antes de la Revolución Francesa. Bien. La cuestión es que cualquiera que pertenece a una logia masónica está registrado y su nombre aparece. Se ha dicho siempre que no aparecen todos los nombres. Dicen los masones que claro, que hay logias salvajes, como por ejemplo sería una que fundó después este señor, u otra con la que cerraremos, que fundó uno de los más eminentes masones y que es la Orden de Dignidad, fundada como nueva asamblea de los Illuminati. No me adelanto a ello. Le llaman logias salvajes, y dicen, o como era la logia P2, la P2, que tanta influencia tuvo en la política y en el terrorismo italiano de extrema derecha y de extrema izquierda, y que esos no son registrados. Pero yo estoy plenamente convencido, tras haber estudiado el tema a fondo, que, por ejemplo, no sabemos que Napoleón hubiera sido iniciado en la masonería, porque según mis investigaciones lo fue durante su campaña en el norte de Italia contra los austríacos. Recibió su primera iniciación, no figura en ningún lado, porque vete a saber que la segunda yo creo que la recibió
cuando camino de Egipto se detuvo expresamente en Malta, y eso son iniciaciones de otro nivel y no figuran en ningún lado, y la tercera la recibió en Egipto y volvió de allí transformado y dispuesto primero a conquistar Francia, hacerse con el poder de Francia y después a conquistar Europa. Bien, ese sería otro tema que he estudiado bastante a fondo para un futuro remoto dependiendo de cómo esto funcione. Hay miles, no cientos, miles de temas. En la línea de la criptopolítica y de la criptohistoria, como esto, lo de Kennedy, todos los chanchullos de los papas, que vais a ver ahora solamente algunos filamentos, pero habría mucho más. Bien, la cuestión, entre tanto, que yo os voy contando todo esto, os permito, moviendo todo esto, a ver algunas de las cosas que él afirma en este voluminoso libro. Él cuenta muchísimas cosas porque dice que Angela Merkel, además de ser miembro de algunas logias propiamente europeas, también pertenecería como Valhalla o Parsifal a la Golden Eurasia con Putin, entre otros. Bien, aquí él representa a algunos de los supuestos dirigentes y vale, esto es pasable, pero de repente, cuando uno pasa a la otra página y ve aquí mezclados, bueno, a gente que hay poca duda, como Bush padre y Bush hijo, o a Henry Kissinger, pero los mezcla bien con Eleanor Roosevelt, que habría pertenecido a cada cual pertenece a la Thomas Paine, sí, porque Roosevelt, su marido, era eh, digamos, demócrata, y la logia Thomas Paine, ella era una activista tremenda, pues sí, ¿vale? Y luego dice que Martin Luther King pertenecía a otra logia que es la Iran Rhodes Rebels. Afirma, por ejemplo, que Gandhi pertenecía a dos logias. ¿Puede tener algún fundamento eso? Sí, por mucho que pensemos, porque siempre ha habido luchas a muerte entre diferentes masones. En la guerra de independencia norteamericana fue una lucha a muerte entre masones, de un bando y de otro, y muchas otras así. Entonces, él estuvo mucho tiempo en Londres, se relacionó mucho con muchos ambientes, le apoyó mucho la Round Table, la fundación de la tabla redonda o mesa redonda, que fue la que le llevó a Londres para que hablara una vez que él ya era un activista reconocido. Ahora, de repente dice que Abu Bakr al-Baghdadi, el fundador del ISIS, también pertenecía a otra, a la Hathor Pentalfa. Esto suena bastante alucinante. Ahora, no menos que, como si hay mucho interés, otro tema que he estudiado a fondo y que requeriría mucho desarrollarlo, cómo el terrorismo islamista ha sido financiado, sin duda alguna, lo que se llama luego Al-Qaeda. Reclutaban a la gente en Estados Unidos, con oficinas abiertas en Estados Unidos, y luego lo que se ha llamado el ISIS fue una creación. Y podemos ver cómo actuaron diferentes servicios de inteligencia. Ahora, ¿me creo yo toda esta historia? No, tal como la cuenta este señor, no. No. ¿Y por qué os estoy contando esto? Hombre, porque este señor dedica un libro súper documentado, con todo tipo de referencias de documentos de 666 páginas, a detallar la historia de esto, y promete otros volúmenes que no se han publicado o bien porque esto no ha funcionado, pero está documentadísimo. Bueno, documentadísimo, su especulación no, las conexiones de unos con otros, o porque no se ha vendido bien, o porque ha conseguido su objetivo, el que fuera. Entre otros, probablemente crear ruido, apoyar una logia que él había creado y de la que era gran maestre. Ahora, más allá del puro chanchullo, en todo esto se unen los chanchullos económicos con otro tipo de objetivos. Bien, habéis podido ya leer todo lo que estaba ahí. Entonces, lo que hay que decir es, ¿tiene algún fundamento, por ejemplo, en el caso de Merkel? Bien, pues Merkel es uno de los muchos dirigentes mundiales que hace determinados gestos, que son en algunos casos gestos masónicos, pero
En otros, por ejemplo, este gesto que ella hace, que lo tengo que ver ahí, ocultista, hecho de otra manera, se lo deberíamos hacer a Aleister Crowley. Por cierto, Aleister Crowley fue uno de los, eso indiscutible, Illuminati modernos, porque fue el gran maestre uno de los grandes maestres de la OTO, de la Orden del Templo de Oriente, que habían recibido la iniciación proveniente de los Illuminati de Baviera. Bien, la cuestión es que no es solo ella, sino que yo en los años 90, que recibía un periódico, recibía en mi casa El País, en aquel entonces, que lo consideraba un periódico digno y para informarme de cosas, fue muy interesante que hiciera aquello, porque sin duda, como me había explicado un maestro de periodistas, bueno, el director de más que jubilado, de un periódico español de una época anterior, estamos hablando, fue el director en la época de Franco, pero que era el padre de un amigo mío periodista, y un amigo mío que además, voy a decirlo, escribía en El País. ¿Qué ocurre? Que él me dijo, me explicó detalladamente, estoy hablando hace muchísimo tiempo, de los años 80, primeros de los 80, cómo las élites se dan mensajes entre sí. Me decía entonces, utilizando el Wall Street Journal, yo hoy diría, ¿veréis alguna revista? O sea, pero luego, posteriormente, él me dijo que habían cambiado de medio. En España también utilizaban un periódico, luego otro, no diré más. La cuestión es que hay, tanto mi mujer Arantxa Goñi como yo en principio le llamé la atención, pero luego ella constantemente me decía, pero mira, encontramos como 40, 50 fotos de dirigentes internacionales en las que aparecían haciendo este gesto, no como están aquí, sino en reuniones de familia. Por ejemplo, Berlusconi, que lo veis ahí, lo hacía como una broma, le ponía la correnamenta a uno por detrás, pero estaban haciendo el gesto. Otros lo hacían por debajo, y hasta un primer ministro, bueno, presidente del gobierno de España, que en el extranjero lo llaman primer ministro, hacía esto, con las señalaba así. Bien, no me voy a extender, pero veis ahí que aparecen personajes de la ideología más diversas, demócratas, republicanos y gente de otros países, incluido el Papa Benedicto, el Papa Ratzinger. Pero, ¿de dónde deriva todo esto? El primero que comienza a hacerlo es ese señor tan guapetón, con su criaturita angelical al lado, que tienen ahí el pentagrama invertido, que es Anton Sándor Lavey, antiguo domador de circo, que luego se convirtió, que fundó la iglesia de Satán, con fines económicos y sexuales, pero ahí estaba. Y bien, él es el que empieza a hacer el símbolo. Tenemos a la derecha, aunque yo no lo veo por el atril, el signo de Bohr, es el signo de Bohr dentro de una historia larga, que es la historia relacionada con la simbología, ligada a la magia estelar de los antiguos, asociada a lo que consideran líneas ocultistas relacionadas con Crowley u otras con la Otto, con la Golden Dawn, con derivaciones de eso, lo que consideran algunas de esas líneas relacionadas con el verdadero Necronomicon, sería otra larguísima y extensa historia. Por un lado el Necronomicon, por otro lado la verdad, qué había detrás de Lovecraft, que fue el que en teoría se inventó eso, aunque existía un texto detrás. Veis que hay muchas derivas. La relación de Lovecraft con los dioses serpiente o reptiles, y un largo etcétera. Ahí tenemos a el dirigente que os había mencionado, el último dirigente francés, haciendo 3 de esos gestos, este que es uno claro, el otro, obviamente, y el ojo, guiña un ojo y solo se ve otro, porque este señor hay que recordar que tiene algo en común con otro primer ministro de Francia, que es Georges Pompidou. Quien ha ido a Francia, probablemente, a París, perdón, probablemente conoce, al menos de referencia, el Museo Pompidou. Georges Pompidou, como este señor, habían hecho su pasado profesional, y en este caso al menos su fortuna, trabajando para una empresa pequeña pero poderosa,
para la banca Rothschild francesa. Y bien, este señor, veremos luego posible relación de familias cuando hablemos de la historia de los Illuminati, la documentaremos hasta donde se puede, porque se puede solo ligando nombres. Bien, este señor, no voy a meterme en las fotos rituales suyas, había sido presentado en septiembre del 2017 como el que encabeza el nuevo orden europeo. Vemos ahí a Merkel en la sombra y al nuevo Mesías como gran figura. Y hay fotos muy interesantes. Esta sin duda es de las más interesantes. Yo quito el atril porque no voy a tener necesidad, como me oriento, de él, para señalaros aquí algo muy interesante. Vamos a irnos al puntero láser y es que ni Trump ni su señora están haciendo nada. Son dos marionetas. Quien lo está haciendo es el niño con esa carita y su mamá le sonríe diciendo, qué bueno es mi niño. Bueno, mi niño era su niño cuando era su profesora en fin, ahora está casada con él. No diré más. La cuestión es que le veis aquí cómo está con sus dedos haciendo que Trump haga eso y que Melania también haga eso. Pero vemos los dedos de Melania con sus uñas largas que no están haciendo nada. También las pezuñas de Trump tampoco están haciendo nada, están cerradas. Ahora, más interesante, y es, fijaros, a ver, que él solo, cuidado, solo extiende esos dos dedos con este, disimula, pero es un gesto y estos son los cierra. Es un mudra concreto que tiene otro significado diferente. Ahora, vimos que aquí están siempre con los dedos y los otros cerrados. Todos, incluido el Papa, incluido Obama, todos. Y es el signo de Bohr. O sea, eso es muy antiguo a ellos. Bien, seguramente son unos ignorantes y no tienen ni idea de lo que hacen. Ahí al Papa le vemos en una de las muchas fotos. Ahora, lo más asombroso es que de repente el Papa Francisco está haciendo lo mismo. Ahora vemos que es algo distinto. Ahí está a medias, pero que a diferencia de los otros, junto con el obispo o arzobispo, no lo sé, de Filipinas, que es quien en teoría le dice que haga eso, están con un dedo estirado. Eso tiene otro significado distinto. Ahora, ¿cuál es la versión oficial de eso? Que no tienen ni idea, porque ese, amigas y amigos, es en el lenguaje de los sordomudos, significa te amo, ese signo. Bien. Añadamos a eso, cosa que no añaden los que lo descafeinan, que quien inventa el lenguaje de sordomudos es una ocultista, Ellen Keller, miembro de la Sociedad Teosófica. Muy respetable, pero ocultista. Ahora, lo interesante es que ese papa, que no tiene ni idea, mira qué gracia lo que me dice que le haga a la gente de Filipinas. Le vemos la cara de funeral que tiene con el presidente argentino Macri. Esa es una reunión previa, pero luego no se llevaba bien precisamente. Pero luego ocurre que Macri se le ocurre hacer un donativo a esta fundación, que estos pobres no tienen nada que ver, que se llama la Fundación Argentina Escolas Ocurrentes. Es una fundación que precisamente había surgido en Argentina y había apoyado el Papa, que recordemos, aquí tenemos la cantidad, que recordemos que el Papa, voy a ver si esto brilla más de alguna manera. No, parece que no brillará más de otra manera. Pero aquí tenemos la cantidad, 16.666.000 pesos. Esa fundación que el Papa había propugnado y que se había extendido por muchos países desde Argentina, decía hacer eso. Y el Papa le dirige una carta a este señor, a estos señores que son dirigentes de escuelas ocurrentes, diciendo que se devuelva, ruego que se devuelva. Bueno, le habla ahí sobre todo vos, José María, con el infarto que sobrellevás, muy argentino, les agradezco todo el esfuerzo que han hecho para llevar, porque está hablando a sus amigos. Y de ayer me entero que la ayuda o subsidio que da el presidente importa la friolera de
16.666.000 pesos. Y la inquietud se transformó en preocupación y bronca. Y dice, no el 666. Eso dirá. Pero yo os voy a leer textualmente lo que dijo la publicación más especializada en el Vaticano, que es Vatican Insider. Por aquí lo tendré. Me he olvidado, al no tener guión, contaros cosas sobre los diferentes grupos de música, o sea, cientos de grupos que hacen ese signo y que están inspirados claramente en Crowley. Por ejemplo, Enrica Perucchetti, que es una genial, para mí la más genial escritora, periodista, escritora, aquí tenéis a Enrica, italiana, sobre estos temas, que ha hecho muchos libros y muy valientes sobre el nuevo orden mundial, muy bien documentados. Ha dedicado 3 volúmenes a los orígenes ocultos de la música. Bueno, sería otro tema súper extenso. La cuestión es que, vamos a ver, todos esos grupos, por un lado, y muchos actores, actrices, hacen gestos propios, digamos, de los satanistas o los Illuminati, si queréis así, mientras que otros actores están denunciando maniobras Illuminati. Es decir, esto es algo ya que se ha extendido como una plaga en Hollywood. Sigamos, volvemos al Papa. El Papa dice concretamente que, y esto ocurre pocos días, muy pocos días después, ojalá no, aquí no lo puedo mostrar, de la ceremonia de San Gotardo. En ese mismo mes, él devuelve ese dinero y Francisco escribe esa carta en la que dice, después explica, dice, no me gusta el número 666. Bien, y Vatican Insider explica que esos 3 últimos dígitos parecieron una broma de mal gusto para Francisco, que tiene una afición casi desconocida por los acrósticos, como yo habéis visto, y la numerología. Es muy interesante. No voy a hablar del lado oculto de Francisco, de todo lo que yo he podido conocer de segunda mano. Gracias a Dios, he tenido mucha gente con la que me he relacionado que han conocido a Francisco directamente y otros me han contado historias, pero eso sería otra larguísima historia. Eso lo contaremos, puesto que vendrá a cuento. Tenéis ahí detrás 2 libros sobre el Vaticano, 666 y 777. Como dije en su momento, eso corresponderá dentro de viendo cuál de las 2 vías elige Francisco. Cuando a este canal o el que le sustituya haya alcanzado los 144.000 suscriptores. Es una manía mía, no, es pura manía. Es que como Francisco, yo soy muy aficionado a los acrósticos, a la numerología y además a la simbología. Pero resulta que luego se nos presenta a Francisco atacando a los Illuminati. Como digo, stop, porque es una larga historia desde su juventud. Es una larga historia. Y la información, insisto, que tengo, viene muy de primera mano, incluidos por jesuitas que se retiraron de la orden, pero que siguen en relación por su familia y por los amigos, sobre lo que me contaban al principio y luego cómo ha ido derivando su opinión sobre Francisco. La lucha y lo amenazado que se sentía dentro de la iglesia. Bien, la cuestión es, para no desviarme, y es que volviendo a ese ritual de Suiza, entre Italia y Suiza, del que he partido, los conspiranoicos aseguraron que fue un rito de inauguración del nuevo orden mundial, que algunos de ellos relacionan como el reinado del anticristo. ¿Vale? Lo relacionan con esa cifra o con otra. Lo vamos a ver luego. Bien. La cuestión es que, ¿qué fundamento puede tener esto? Aparentemente ninguno, pero según ellos ese ritual sería propio de los modernos Illuminati, que según ellos llevarían a cabo ese plan, ese proceso, con el apoyo de operaciones de magia planetaria, como según algunos autores fueron operaciones de magia planetaria
el 11S, ahí tenemos un libro que lo detalla, el libro más peligroso del mundo, donde lo relaciona con Crowley y el nuevo eón de Crowley, etc. No, o sea, el 11S como un ritual de masas, o como este otro que es más accesible a vosotros, ahí lo tenéis, el voluminoso libro de David Icke. Yo, desde luego, no estando de acuerdo con todo lo que dice David Icke, pese a que en uno de sus primeros libros citaba un artículo mío sobre, ¿sobre qué era? Sí, sobre el nuevo orden mundial. Fue un artículo publicado en uno de los primeros números de Año Cero, en el 91, pero que se publicó en una revista británica y me citaba como una de las referencias, justo citando una cosa que yo había cogido de un sitio que luego no era serio, lo presentaba como prueba. 700 páginas. Pero si alguien quiere acercarse a Icke y no lo conoce, yo sí le recomiendo a usted el libro porque es de los que cuenta cosas más interesantes, sobre todo extenso artículo que lo dedica a los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy y de la reina del pueblo, Diana, como operaciones de magia ritual con todo un simbolismo. Bien, esos mismos conspiranoicos nos recordarán que la ceremonia de su hija se llevó a cabo en junio, el 1 del 2016. ¿Por qué lo pongo así como lo anterior? Porque recordar que el lenguaje internacional, que es en inglés y en otros, se dice, por ejemplo, September 11, 2011. Mi inglés es muy malo, pero me da lo mismo. Peor es mi alemán, no, no peor, pero sí, peor es mi italiano, mi portugués, pero ¿qué ocurre? Yo me atrevo. No soy un cobarde y me trae sin cuidado el qué dirán. Bien, esto se lo digo a los escasísimos cretinos que se dedican a hacer comentarios no constructivos. La crítica constructiva siempre bienvenida. Afortunadamente, los reptiles huyen de la luz, así que este canal tiene unos seguidores y seguidoras, sobre todo seguidoras, maravilloso. ¿Por qué digo sobre todo seguidoras? Porque aquí, como en Facebook, analizarlo, por favor. Hombres como yo, analizarlo. Mirar los comentarios, tanto con respecto a mí, con respecto a otras cosas. Y vais a ver que por cada 10 comentarios virulentos, envidiosos, basados en el ego, por lo menos 9 son de machos y uno de ellos es de hembra. Como mucho. Eso para mí está diciendo mucho. Y eso que si yo tuviera que repetir un vídeo que hice al principio de este canal, que yo replicaba a muchos, ¿por qué soy un feminazi? Ahora lo retiraría. Porque ahora ya han cambiado tanto las cosas que reconozco mis errores. No, soy total no protector, admirador de lo femenino, admiro los valores y creo en que hoy en día es la fusión de lo femenino con lo masculino, incluso dentro de uno, que uno puede ser muy viril, pero los valores femeninos, el ánimos y el ánima, tienen que lograr la fusión alquímica. Bien, me enrollo como veréis. Entonces, volviendo a esto, vemos que coinciden con el 616. Os lo comentaba al principio, os señalaba esa cifra para recordaros. Pero resulta que, ¿qué tiene que ver eso? Si el número de la bestia, ahí lo tenéis explicado. Abajo lo malo es que al ponerlo aquí del griego directo, o sea, de los caracteres griegos, me lo ha traducido los caracteres escritos en el ordenador, porque es en griego. Y veis que ahí es 666 en griego. Dice, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Bien. Ahora lo interesante es que en la versión más antigua que se ha encontrado del Apocalipsis de Juan, de ese capítulo y ese versículo concreto que lo tenéis aquí anteriormente, lo tenéis. No, no lo tenéis. Perdonadme, yo tampoco tengo tanta memoria como para no meter la pata. Así que prefiero no meter la pata en cuanto a lo que os digo, os explico.
pero es muy fácil de encontrar. Entonces, ¿qué dice? Que el manuscrito más antiguo da el número de la bestia, ahí lo tenemos claramente aquí. Bueno, perdón, lo voy a señalar con esto. Lo tenéis claramente en esta línea como a 616, totalmente distinto. Este es el manuscrito más antiguo conservado aquí sí lo pone, del capítulo 13, versículo 18 del libro Apocalipsis, que significa en griego revelación. Ahora, esto se encontró, yo he visto que la última versión es 2017, pero yo ya lo conocía antes, pero lo conocía sobre todo 2017, porque existían, entre otras versiones más antiguas, el Codex Ephraemi Rescriptus en el siglo V. ¿Qué significa? Se llama el Códice de Efraín. Ahí abajo tenéis la imagen. ¿Por qué se dice Rescriptus? Porque en el siglo XVII se descubrió que debajo de los sermones de Efrem o Efraín de Siria había esta escritura bíblica. Y ahí claramente da el número de la bestia como en números arábigos, los que usamos nosotros, como número 616. Así que esas son las versiones más antiguas. Bien. Sea galgo o sea podenco, poco importa. Lo importante es que hay un perro que ladra, que muerde. En este caso, lo importante, lo que cuenta es la carga simbólica que se puede atribuir a ambas cifras en operaciones mágicas. Eso es lo que realmente cuenta. Bien, la cuestión es que según los intérpretes apocalípticos en general de las escrituras, que se basan en Apocalipsis, se basan fundamentalmente en Daniel, y luego también en otros, en Isaías, Ezequiel, pero fundamentalmente en Daniel con el Apocalipsis, por ejemplo, los adventistas el séptimo día. Por eso se llaman del séptimo día. Porque ellos y otras varias corrientes lo que explican es que la profecía de Daniel, entre otras cosas, que sería complejo, ya comenté en su momento que cuando alcancemos ese número de seguidores empezaré a hablaros de la interpretación no solo del Apocalipsis conjunta. Os adelanto, no hay, son especulaciones y no hay ninguna certeza en cuanto a fechas hay ni en ningún sitio, porque en cuanto a lo que pueda ocurrir el día, dijo el Maestro Jesús, para mí el único que me interesa por encima de todos los otros, que merece no una credibilidad, un peso específico, el día y la hora en la que llegará lo que llaman en la Biblia el día de Yahvé, no lo conozco ni yo, ni siquiera los ángeles, solo el Padre lo conoce. Bien, entonces, en todo caso, lo que dicen gente como los adventistas es que en las 7 semanas de Daniel equivalen, hay varios ciclos de 7 semanas, algunos son más largos, pero hay uno que es de 7 años y habla de media semana, es decir, 3 días y medio de, digamos, vida privada, manifestación privada de la figura o entidad que se conoce como la bestia, y de otros 3 y medio de manifestación pública. Y ellos deducían de eso, muchos de ellos, que, por ejemplo, espero encontrarlo por aquí, no, seguro que se ha perdido. No en este libro, tenía un libro a mano, os hablaré en la próxima ocasión. Estos de los steinerianos, pero estaba hablando de otro escritor, digamos, en esa línea evangélica, tampoco está por detrás, ¿no? Que hablan de 2012, porque en 2012, diciembre del 2012, para eso empezaría ese ciclo de 7 semanas, que ¿dónde nos conduce? A diciembre del 2019. Recordar qué noticia tuvimos de un país asiático a finales de este año, es decir, 7 años después del 21 de diciembre de 2012. Bien, la cuestión es que los que interpretaban erróneamente, como siempre, lo expliqué en varias entrevistas,
el final de la cuenta larga, no del calendario maya, sino uno de los 20 calendarios mayas, el calendario sagrado o Tzolk'in, una cuenta larga de las varias que lo componen, porque hay otras después, que dura 3000 y pico años, 3000, ahora no recuerdo bien la fecha, los números, pero no es lo que, es decir, es 3000, son 3112 antes de Cristo más los 2012, es decir, 5130 aproximadamente. A mí me interesan las fechas, no el cómputo exacto de la cuenta larga, que solo lo aplico con otras constantes, con muchos otros ciclos, e intento deducir algo de eso. Y hay solo 3 inscripciones que se interpretan mayas, que se interpretan, 2 de ellas sobre todo muy fundamentadas, esta es una de ellas, como que alude a un fin, el calendario maya, sin sentido, porque lo que dice ahí es Ajaulish Huli Kankin Yogte. Lo que viene a decir en este y en el otro texto, que es en esa ficha, expresada en caracteres del calendario maya, como Ajau, lo que corresponde en la transliteración, por lo que se llama, es una de las constantes, no me voy a enrollar, de Tomkins, es de 3 mayólogos, pero últimos Tomkins, la transliteración de las fechas del calendario maya al nuestro dan como fecha en la mañana del 21 de diciembre del 2012, 21 del 12 del 12, o 12 en inglés, 21-12, que es mucho más interesante. Ahora, ¿qué dice? Que en ese momento bajará del cielo Bolón Yocté, el Señor sexta o séptima medida, no sé cómo se traduce. Bajará del cielo Bolón Yocté. Es totalmente simbólico como lo de la bestia, tan simbólico y tan sujeto a cualquier interpretación. Pero, ¿qué hay de interesante? Que muchos intérpretes de estos, como ese libro que os digo, que el próximo día os lo mostraré, y que es muy interesante lo que cuenta ahí, la vinculación de, según todo el estudio que él hace con Estados Unidos y su destino, ese Bolón Yocté lo identifican con Apolión, el ángel Apolión del Apocalipsis, también llamado Abadón. Recordad, los que sois más aficionados a cierta literatura, un libro, una de las pocas novelas que yo he leído, no he leído demasiadas en mi juventud, que era Abadón el exterminador, del gran Ernesto Sabato. Era una novela con un poquito de ocultismo y por eso me interesaba. Empezaba hablando del nazismo satérico, etc. Abadón, el exterminador, o Apolión, os hablaré, porque viene a cuento en el próximo vídeo, cuando veáis las cosas increíbles que suceden cerca de ese túnel relacionadas con Apolión o Abadón el exterminador. Bien, ahí tenemos eso, ahí tenemos ese Bolón Yocté, una de sus representaciones, esa es una de las representaciones de Apolión. Por supuesto, representaciones muy cristianas se le presentan como algo terrible. Ahora, ¿qué ocurre? Que resulta, tenemos que recordar una extraña representación que tuvo lugar en 2012, justo en julio del 2012. Fue una ceremonia que tuvo lugar durante la inauguración de esos Juegos Olímpicos que habían sido inaugurados, no lo olvidemos, por la reina Isabel II, a una hora muy extraña, 12:21, que tiene otros sentidos, 1, 2, 2, 1, pero que es, por un lado, 3 y 3, que suman 6. O sea, en la única numerología posible, común, generalizada, universal, que es la adición teosófica, o, digamos, la reducción a 9, a menos de 9. De todos los números es 6. Ahora, muy interesante, y es que toda esa ceremonia y esos Juegos Olímpicos tienen lugar exactamente, recordemos la fecha de los Juegos Olímpicos, que es junio, disculparme, eran en julio, exactamente 7 años después de los famosos atentados
del 7 de julio del 2005, que son 7 del 7 del 7. De eso no voy a hablar de la simbología de la ceremonia, sino de las fuerzas que hay detrás. Por el contrario, os recomiendo, no lo he metido aquí, ver el vídeo 55, que es una charla mía con Emilio Carrillo sobre una crisis orquestada, los ritos en las élites psicópatas y la nueva humanidad. Ahí vais a ver en extenso. Solamente os voy a poner algunas imágenes de esa ceremonia. Hay símbolos como la pirámide, dicen, la pirámide de los Illuminati. Vale, ¿y por qué no la pirámide, una de las muchas pirámides egipcias o mexicanas o de otros lugares del mundo? La pirámide es un símbolo muy universal. Que digas la pirámide de los Atlantes, vale, pero lo otro veremos que no tiene mucho sentido cuando estudiemos la historia de los Illuminati. Ahora, de repente vemos aquí al Fénix renaciendo del fuego de las cenizas, y ese ya sí es un símbolo absolutamente esotérico, muy propio de los masones, sobre todo los Rosacruces, y también de los Illuminati, un montón de corrientes. Es como el Renacimiento, y también es el símbolo del orden nuevo que renace de las cenizas. ¿Cómo explica, perdón, el próximo día os mostraré en mi libro Claves ocultas del símbolo perdido, que encontraréis difícilmente, pero de segunda mano lo encontraréis, como está en el lema del Consejo Supremo del grado 33, Ordo ab Chaos, es decir, hacia el orden a través del caos, el nuevo orden mundial. Bueno, ahí sí pueden tener un sentido. Ahora, muy interesante, y no las voy a comentar, hay varias, en eso que se llama Islas de la Maravilla, varias óperas dentro, y esta es muy interesante. Ellos cuentan que es un homenaje al Instituto de la Salud británico, etc. Yo os permito nada más ver las imágenes y cada uno que coja el simbolismo que sea. Hombre, dentro de eso lo preocupante me parece ese niño, en la cabeza parece ocurrirle algo y un montón de niños abajo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? También esa es la forma en la que se ve el estadio desde arriba, iluminado tal como lo iluminaron. Bueno, a mí no me dice nada, ¿verdad? Esa figura, absolutamente nada. Y cualquiera que le diga algo, pues es una paridolia, es una alucinación, simple y llanamente. Lo que no es una alucinación es que 2012, 7 años después, no había tenido lugar la manifestación del anticristo, ni se había desatado el apocalipsis. No, como deducían a muchos conspiranoicos basados en los adventistas, entre otros. No. Lo que ocurrió un año después, ya os lo dije, diciembre del 19, tuvimos la noticia que todavía nos sigue trayendo de cabeza. Una noticia que un año antes, en diciembre del 2018, Economist pareció tener una premonición en esta portada donde aparecen un bichito cuyo nombre hasta yo ignoraba hasta ese momento. Este bichito, otro que es el símbolo de un país que yo sé, que es el osito panda, y otro que son los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes, uno de ellos las plagas. Bueno, más símbolos ingleses, por supuesto, Gandhi con su vinculación inglesa. Perdonar, porque sigo viendo aquí. Es que es muy interesante esto, muy, muy, muy interesante. Tenemos el elefante de la India y a Gandhi, como se decía, tenemos a este perro con la bandera de Gran Bretaña, y podríamos seguir explicando, pero ¿por qué digo todo eso? Por algo que tocaremos en otro vídeo, si es que hay mucho interés, sobre cómo las élites se transmiten mensajes, cómo se lo transmitían. Voy a buscar un libro, no lo tengo aquí a mano, aunque tengo aquí los libros así para la ocasión del tema que estoy tocando, sí, aquí está. Como en el año, a ver, porque se caen las hojas, a finales del siglo 19, aparecía en un periódico de Fruz el mapa, os lo mostraré en otro momento, el mapa de Europa remodelada, tal como iba a quedar remodelada después de la Primera Guerra Mundial.
Y eso apareció con mucha antelación, 20 muchos años antes, casi 30, de que quedase remodelada. Bien, de la misma manera hay gente que dice que se transmiten ciertos mensajes. Hombre, yo creo que hay mucho de venta, es decir, que vende mucho a través de portadas así. Todo está bajo control. Y lo de abajo lo traducís vosotros porque hay palabras que para mí son sacrílegas y que no voy a pronunciar nunca por aquí. Hay otra portada anterior, pues del año 2017 o 18, China contra América. Una rivalidad peligrosa. O luego otra ya de este año, de abril, no, del año pasado, abril, 24 de abril, del 19 al 24 de abril del 2020, está ganando China. ¿Y por qué? Ahí en el subtítulo lo tenéis. Bien, aquí voy a cerrar este vídeo porque ya se ha hecho súper tarde, perdón, y tendría que haber emitido esto ya, con lo cual se va a retrasar un poco y debería haberlo vivido en directo, diciéndoos que el próximo día os hablaré de algo que ocurrió muy cerca de ese túnel que pasa por aquí, en la ciudad de Lucerna, la fundación de los modernos Illuminati. Nada más y muchas gracias, amigos y amigas, un gran abrazo. Y dejo de compartir pantalla y perdón, lo que tengo, porque me seguiréis viendo, pero es muy complicado para mí. Deja de compartir pantalla. Bien, y aquí ya puedo apagar el vídeo. Y con